El año era 726. En las calles de Damasco, el aire vibraba con el murmullo de los mercaderes y el aroma de especias orientales, pero dentro de un modesto scriptorium, un hombre de mirada profunda y manos manchadas de tinta temblaba mientras sostenía una carta imperial. Juan, consejero de confianza del califa musulmán, acababa de recibir la noticia más devastadora que podía imaginar. El emperador bizantino León III había ordenado la destrucción de todas las imágenes sagradas del cristianismo. Íconos de Cristo, de la Virgen María, de los santos que habían consolado a millones de fieles durante siglos, serían arrancados de las paredes, quemados, profanados. Y lo que era aún peor, cualquiera que se atreviera a defenderlos sería considerado hereje, enemigo del imperio, digno de muerte. Juan dejó caer la carta sobre la mesa. Sus dedos acariciaron el pequeño ícono de la Virgen que guardaba en su escritorio, ese rostro maternal que lo había acompañado desde la infancia, esa imagen que su padre cristiano le había enseñado a venerar. ¿Cómo era posible que el emperador cristiano de Constantinopla estuviera atacando la fe con más violencia que los propios musulmanes bajo cuyo gobierno vivía? En ese momento, algo se encendió en su corazón, una certeza ardiente, indomable. Dios lo había colocado precisamente ahí, en Damasco, fuera del alcance del emperador, con la pluma como única arma para defender la verdad que estaba siendo masacrada. Esa noche, Juan no durmió. Escribió con una pasión que parecía dictada por el Espíritu Santo mismo. Sus palabras fluyeron como fuego líquido sobre el pergamino. ¿Acaso no se hizo Dios visible en carne? ¿No habitó entre nosotros? ¿Y ahora nos prohíben representar su rostro? Escribió tratado tras tratado, con una claridad teológica y una valentía que harían temblar los cimientos del imperio. Sabía que cada palabra que escribía podía costarle todo: su posición, su seguridad, quizás su vida. Pero había algo más grande en juego que su propia existencia: la fe de millones, la verdad del Evangelio, el honor de Cristo y su madre estaban siendo pisoteados. Y Juan Damasceno, ese hombre que vivía entre dos mundos, cristiano bajo gobierno musulmán, teólogo brillante en tierra de profetas, había sido llamado para esta hora. Los mensajeros partieron al amanecer, llevando sus escritos hacia todos los rincones del mundo cristiano. En monasterios escondidos en las montañas, en comunidades perseguidas que se reunían en secreto, sus palabras serían leídas en voz alta, copiadas una y otra vez, transmitidas como antorchas de esperanza en la oscuridad. El emperador enfurecería, ordenaría su captura, pero Juan estaba fuera de su alcance, protegido providencialmente por las mismas circunstancias que parecían marginarlo. Esta es la historia de un santo que cambió el curso de la historia desde las sombras, que defendió la fe con la única arma que necesitaba: la verdad. Y si esta historia toca tu corazón, suscríbete a este canal. Compártela con quienes necesitan conocer a estos gigantes de la fe y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué intención de oración llevas en tu corazón esta noche. Hazte miembro de nuestro canal para acceder a contenido exclusivo y videos anticipados que fortalecerán tu caminar con Cristo. Para comprender la grandeza de Juan Damasceno, debemos sumergirnos en el mundo extraordinario en el que nació, un mundo donde Oriente y Occidente se entrelazaban en una danza compleja de fe, política y cultura. Corría el año 675 aproximadamente, cuando en la ciudad de Damasco, bajo el califato omeya, nació un niño destinado a convertirse en uno de los más grandes doctores de la Iglesia. Damasco, esa perla del desierto, era entonces una ciudad de contrastes asombrosos. Sus calles estrechas y sinuosas resonaban con el llamado del muezín desde los minaretes, pero también con el canto de los himnos cristianos que se elevaban desde las iglesias que aún permanecían en pie. La familia de Juan pertenecía a la aristocracia cristiana damascena, una comunidad que había aprendido a navegar las aguas turbulentas de vivir bajo dominio musulmán sin renunciar a su fe. Su padre, Sarjún ibn Mansur,
era un hombre extraordinario que ocupaba un puesto de altísima responsabilidad en la administración del califato. Era el logoteta, equivalente a ministro de finanzas, consejero de confianza del califa. Imaginen la paradoja: un cristiano devoto manejando los asuntos económicos de un imperio musulmán. Pero Sarjún era respetado por su inteligencia, su honestidad impecable y su habilidad diplomática. Los califas omeyas, en aquellos primeros tiempos de su dinastía, valoraban la competencia por encima de la religión en ciertos puestos administrativos. El pequeño Juan creció en un hogar donde la fe católica era vivida con intensidad y sin vergüenza. Su padre había convertido parte de su mansión en un verdadero centro de aprendizaje cristiano. Las paredes estaban adornadas con íconos preciosos, el rostro de Cristo Pantocrátor con esos ojos que parecían penetrar el alma, la Virgen María con el niño en brazos, los santos mártires que habían dado su vida por la fe. Cada mañana, antes del amanecer, la familia se reunía para la oración. Juan aprendió desde niño a postrarse ante estas imágenes sagradas, a besarlas con devoción, a ver en ellas ventanas hacia el cielo, presencias reales de lo divino que se dignaba hacerse cercano a los hombres. Pero lo que marcaría definitivamente el destino de Juan fue una decisión extraordinaria de su padre. Sarjún, hombre de profunda fe y visión, comprendía que su hijo necesitaba la mejor educación posible, no solo en las ciencias seculares, sino especialmente en la teología y la filosofía cristiana. La providencia dispuso un encuentro que cambiaría todo. Un día, entre los esclavos que se vendían en los mercados de Damasco tras una incursión militar, Sarjún descubrió a un hombre que no parecía un esclavo ordinario. Sus ojos reflejaban una sabiduría profunda y cuando hablaba, lo hacía con la elocuencia de alguien educado en los más altos centros del saber. Este hombre era un monje cristiano llamado Cosme, originario de Sicilia, que había sido capturado por los sarracenos. Era un erudito excepcional, versado en filosofía griega, teología patrística, matemáticas, astronomía y música. Sarjún no dudó un instante. Pagó un precio altísimo por su libertad y le propuso no marcharse, sino quedarse como tutor de su hijo Juan y de su hijo adoptivo, otro niño también llamado Cosme, que se convertiría en el hermano de alma de Juan. El monje aceptó, viendo en ello la mano de Dios. Así comenzó una de las educaciones más completas que un joven cristiano podía recibir en el siglo VII. Durante años, el joven Juan bebió de las fuentes del conocimiento clásico y cristiano. Cosme el monje era un maestro exigente, pero apasionado. Las mañanas comenzaban con el estudio de las Sagradas Escrituras. Juan memorizó salmos completos, capítulos enteros de los Evangelios, las cartas de San Pablo. Aprendió a leerlas no solo con los ojos, sino con el corazón, a meditar cada palabra hasta que se volviera parte de su ser. Después venían los padres de la Iglesia, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo. Juan descubrió en estos gigantes de la fe una forma de pensar cristiana que era al mismo tiempo profundamente espiritual y rigurosamente racional. Pero Cosme no descuidó la filosofía griega. Juan estudió a Platón y especialmente a Aristóteles, cuya lógica y método de pensamiento el santo dominaría hasta convertirse en uno de los más grandes sintetizadores del pensamiento cristiano. Aprendió dialéctica, retórica, geometría, astronomía, música. La educación era integral, porque para Cosme toda verdad provenía de Dios, y el cristiano debía ser capaz de dialogar con todas las corrientes de pensamiento. En ese scriptorium damasceno, bajo la tutela de un monje sabio, se estaba formando una de las mentes más brillantes de la cristiandad. Juan crecía en estatura y en sabiduría. Era un joven de complexión fuerte, rostro noble, ojos penetrantes que reflejaban tanto inteligencia como bondad. Pero sobre todo, crecía en su amor a Cristo y a su Madre Santísima. Las noches de Damasco eran su momento favorito. Después de las intensas horas de estudio, subía a la terraza de su casa.
Desde allí podía ver las cúpulas de la gran mezquita que había sido la Basílica de San Juan Bautista, y en la distancia, las colinas donde aún brillaban pequeñas luces de los monasterios cristianos. El aire olía a jazmín y a cedro, y allí, bajo el manto estrellado del cielo oriental, Juan oraba. Oraba con una intensidad que brotaba de lo más profundo de su alma, presentando a Dios sus dudas, sus anhelos, su deseo de servirle con toda su vida. ¿Qué haría Dios con este joven tan preparado, tan apasionado por la verdad? La respuesta vendría pronto, de una manera que nadie podía imaginar. Los años pasaron y Juan, ya un hombre joven de unos 25 años, asumió el cargo que había ocupado su padre tras la muerte de este. Se convirtió en el nuevo logoteta del califato omeya, consejero principal en asuntos administrativos y financieros del califa Abd al-Malik y posteriormente de su hijo al-Walid I. Era una posición de inmenso poder e influencia. Juan caminaba por los pasillos de mármol del palacio califal, donde los mosaicos dorados reflejaban la luz de 1000 lámparas de aceite. Asistía a consejos donde se decidían los destinos de provincias enteras. Su palabra era escuchada, su consejo valorado. Y sin embargo, en medio de todo ese esplendor terrenal, Juan mantenía su corazón anclado en Cristo. Hay un detalle extraordinario que pocos conocen sobre estos años. Juan vivía una doble vida, no en el sentido de hipocresía, sino de profunda coherencia. Durante el día era el eficiente administrador del califato, respetado por musulmanes y cristianos por igual. Pero al caer la noche, se transformaba. Se retiraba a su habitación privada, se despojaba de las sedas y brocados de su cargo, y se arrodillaba ante sus íconos como el más humilde de los monjes. Pasaba horas en oración. Ayunaba rigurosamente. Leía y estudiaba las escrituras y los padres de la iglesia con una dedicación que haría palidecer a muchos religiosos de profesión. Sus sirvientes más cercanos contaban que a menudo lo encontraban dormido sobre sus manuscritos, con la vela consumida y el alba asomando por la ventana. Juan había heredado de su padre no solo el cargo, sino también una profunda comprensión de algo que parece paradójico, que un cristiano podía servir con excelencia en un contexto no cristiano sin comprometer su fe. Es más, que precisamente esa excelencia y esa integridad eran el mejor testimonio del Evangelio. El califa confiaba plenamente en él, porque Juan era incorruptible. En una época donde el soborno y la manipulación eran moneda corriente en las cortes, Juan manejaba los recursos públicos como si fueran sagrados. Nunca se enriqueció ilícitamente, nunca favoreció injustamente a los suyos, y precisamente por eso su testimonio brillaba. Pero Juan no estaba solo en este camino. Su hermano adoptivo Cosme, que había estudiado junto a él bajo la tutela del monje siciliano, también ocupaba un puesto importante en la administración. Los dos jóvenes habían hecho un pacto secreto. Usarían su posición e influencia para proteger a la comunidad cristiana de Damasco y de toda Siria. Cuando había persecuciones locales, intervenían discretamente. Cuando se proponían leyes que hubieran perjudicado gravemente a los cristianos, argumentaban con tal habilidad que conseguían suavizarlas o eliminarlas. Reconstruyeron iglesias que habían sido dañadas. Ayudaron económicamente a monasterios en dificultades. Todo esto lo hacían con una discreción absoluta, porque sabían que la soberbia o la ostentación habrían destruido su capacidad de ayudar. Durante estos años, Juan comenzó a escribir. Al principio eran himnos litúrgicos, composiciones poéticas de una belleza sublime que se cantaban en las iglesias de Damasco. Su dominio del griego clásico, combinado con su profunda espiritualidad, producía versos que elevaban el alma. Escribía sobre la encarnación del Verbo, sobre la Madre de Dios, sobre los misterios de la fe con una claridad y una belleza que dejaban a todos asombrados. Algunos de estos himnos todavía se cantan hoy en las liturgias orientales, aunque pocos saben que fueron compuestos por un funcionario del gobierno musulmán en las noches de su palacio damasceno. Pero el mundo estaba cambiando. A miles de kilómetros de distancia, en Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, se estaban gestando acontecimientos
que sacudirían los cimientos del cristianismo oriental. El emperador León III, un militar brillante, pero teológicamente confundido, comenzó a desarrollar ideas extrañas sobre las imágenes sagradas. Influenciado por ciertas corrientes que querían hacer el cristianismo más puro y más aceptable para judíos y musulmanes, León empezó a ver los íconos como idolatría. En el año 726 tomó la decisión catastrófica. Prohibió la veneración de imágenes sagradas en todo el imperio. Ordenó que fueran destruidas. Comenzó la iconoclasia, la ruptura de imágenes, uno de los períodos más oscuros de la historia de la Iglesia. Las noticias llegaron a Damasco como un trueno. Juan no podía creerlo. Escuchaba los relatos de refugiados que llegaban desde territorio bizantino, soldados imperiales entrando en las iglesias con mazos y hachas, destrozando íconos centenarios ante los ojos horrorizados de los fieles. Monjes y monjas que se resistían siendo golpeados, exiliados, algunos incluso ejecutados. El patriarca de Constantinopla, depuesto por oponerse al emperador. Era una locura, una herejía que atacaba el corazón mismo de la fe cristiana, porque los íconos no eran simples pinturas decorativas, eran expresión de la verdad fundamental del cristianismo, que Dios se había hecho visible en Cristo, que lo invisible se había manifestado en carne, que el cielo había tocado la tierra. Juan pasó noches enteras en agonía espiritual. Se postraba ante sus propios íconos, besándolos con lágrimas, preguntándole a Cristo qué debía hacer. ¿Cómo podía permanecer en silencio mientras la fe estaba siendo mutilada? Pero, ¿qué podía hacer él, un funcionario en Damasco, contra el emperador de Bizancio? No tenía ejércitos, no tenía poder político en territorio bizantino, solo tenía su pluma, su inteligencia, su conocimiento profundo de la teología. Y entonces comprendió, eso era exactamente lo que Dios quería de él. No guerreros, sino defensores de la verdad. No espadas, sino argumentos. No violencia, sino claridad teológica que iluminara la oscuridad. Una noche, Juan tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia de la Iglesia. Se sentó ante su escritorio, encendió las lámparas de aceite, preparó sus mejores pergaminos y comenzó a escribir el primero de sus 3 famosos tratados en defensa de las sagradas imágenes. Su pluma volaba sobre el pergamino con una velocidad y una claridad que solo podía ser obra del Espíritu Santo. Escribía con autoridad, con lógica férrea, con pasión contenida. Desmontaba uno por uno los argumentos de los iconoclastas. Explicaba la diferencia entre adoración y veneración. Demostraba cómo la encarnación había cambiado todo, cómo Dios mismo había validado lo material al hacerse carne. Era brillante, era devastador para los herejes y era peligroso. Juan sabía que al enviar estos escritos más allá de las fronteras de Damasco, se estaba convirtiendo en enemigo público del emperador bizantino. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio? El tratado de Juan circuló con una velocidad asombrosa. Los monjes lo copiaban en sus scriptoria. Los obispos lo leían en secreto a sus comunidades perseguidas. Los fieles lo escondían entre sus ropas y lo transmitían de mano en mano como el tesoro más precioso. En esas páginas se encontraban no solo argumentos teológicos, sino consuelo espiritual, confirmación de que no estaban locos, de que su veneración a los íconos no era idolatría, sino expresión legítima de la fe que habían recibido de los apóstoles. Las palabras de Juan eran como agua en el desierto para almas sedientas de verdad. Pero en el palacio imperial de Constantinopla, esas mismas palabras caían como fuego. El emperador León III montó en cólera cuando le leyeron los escritos de Juan. ¿Quién era este hombre que se atrevía a desafiar su autoridad? Un funcionario musulmán, un cristiano que vivía bajo infieles, tenía la audacia de instruir al emperador cristiano sobre teología. León ordenó inmediatamente que Juan fuera capturado y traído a Constantinopla para ser juzgado. Envió emisarios al califa exigiendo la extradición de Juan. Pero aquí la providencia divina mostró su sentido del humor. El califa musulmán no tenía ningún interés en entregar a su eficiente y leal consejero al emperador cristiano.
Juan estaba protegido por las mismas circunstancias que los iconoclastas consideraban vergonzosas, que viviera bajo dominio musulmán. Furioso por no poder alcanzar a Juan directamente, León III recurrió a un plan diabólico. Mandó falsificar una carta que supuestamente Juan había escrito al emperador, en la que revelaba secretos militares del califato y proponía traicionar a sus señores musulmanes en favor de Bizancio. La falsificación era convincente, con sellos imitados y un estilo de escritura cuidadosamente estudiado. El emperador envió esta carta falsa al califa con una nota burlona. «Mira a quién has confiado tus asuntos. Tu fiel consejero cristiano está conspirando para destruirte». Cuando la carta llegó a manos del califa, la corte entera se estremeció. El califa, profundamente herido por lo que parecía una traición del hombre en quien más confiaba, cayó en una ira terrible. Juan fue convocado inmediatamente. Se presentó ante el trono sin saber qué había ocurrido. El califa le mostró la carta. Juan la leyó y palideció. «Mi señor», dijo con voz firme pero llena de dolor, «esta carta es una falsificación. Yo jamás he escrito tales cosas. He servido a tu casa con lealtad absoluta desde los días de tu padre. Mi fe cristiana me exige ser honesto y leal con las autoridades bajo las cuales vivo». Pero el califa, cegado por la decepción, no quiso escuchar. «Te creía diferente, Juan», dijo con amargura, «pero veo que los cristianos son incapaces de verdadera lealtad cuando se trata de su emperador». La sentencia fue terrible y diseñada para humillar específicamente a Juan en lo que más valoraba: su capacidad de escribir, de defender la verdad con la pluma. El califa ordenó que le cortaran la mano derecha. Los guardias agarraron a Juan, lo arrastraron al patio del palacio donde se ejecutaban las sentencias públicas. El verdugo, un hombre enorme con los brazos marcados por cicatrices, colocó la mano derecha de Juan sobre un bloque de madera. Juan cerró los ojos, no para escapar del dolor que vendría, sino para ofrecer este sufrimiento a Cristo. Recordó a Jesús en la cruz, sus manos atravesadas por clavos. Si el Señor había sufrido esto por él, ¿quién era él para negarse a sufrir por defender su verdad? El hacha cayó. El dolor fue indescriptible, una explosión de agonía que recorrió todo su cuerpo. La sangre brotó abundante sobre las piedras del patio. Juan no gritó. Apretó los dientes y mantuvo la mirada fija en el cielo. Los guardias le cauterizaron la herida con hierros candentes para evitar que se desangrara, añadiendo tortura a la tortura. Después, lo arrojaron en una celda oscura y húmeda del palacio. Su mano cortada fue clavada en un poste en la plaza pública como advertencia a cualquier otro que pensara traicionar al califa. Juan quedó allí, en la oscuridad, consumido por el dolor físico, pero aún más por el dolor espiritual de la injusticia. Pasó esa noche en agonía. No podía dormir. Cada latido de su corazón enviaba oleadas de dolor desde su muñón, pero algo aún peor lo atormentaba. Su mano derecha había sido su instrumento para defender la fe. Con ella había escrito himnos que glorificaban a Dios, tratados que defendían la verdad. ¿Cómo continuaría ahora su misión? Entonces, en medio de esa oscuridad literal y espiritual, Juan comenzó a orar. No pidió venganza. No maldijo al califa ni al emperador que había causado todo esto con su falsificación. En cambio, con su mano izquierda tocando su pecho, pronunció palabras que brotaban de lo más profundo de su alma. Madre de Dios, Virgen María, tú que eres la que devuelve lo que parecía perdido, tú que intercedes por los que sufren, devuélveme mi mano. No por mi orgullo, no por mi comodidad, sino para que pueda seguir defendiendo la verdad sobre tu Hijo. Si no es tu voluntad, acepto este sufrimiento. Pero si hay alguna manera, Madre mía, ayúdame. Agotado por el dolor y la pérdida de sangre, Juan finalmente cayó en un sueño profundo. Y en ese sueño tuvo una visión que lo marcaría para siempre. La Santísima Virgen María apareció ante él, radiante de luz, pero con una expresión de ternura maternal infinita. Se acercó a él y con sus propias manos tomó el muñón sangrante. «Juan»,
le dijo con una voz más dulce que cualquier música: «Tu fe ha movido el cielo. Has defendido las imágenes sagradas y ahora experimentas en tu propia carne el precio de esa defensa. No temas, sigue escribiendo. Tu mano será restaurada». La Virgen tocó su brazo y Juan sintió algo que no puede describirse con palabras humanas. Era como si ríos de vida fluyeran desde ella hacia él. Despertó con el primer rayo de sol que entraba por la pequeña ventana de su celda, y entonces miró su brazo. No podía creer lo que veían sus ojos. Su mano estaba allí, unida nuevamente a su muñeca. Podía moverla, podía sentir. La única marca que quedaba era una delgada línea de cicatriz que rodeaba su muñeca, como un brazalete de carne que testimoniaba el milagro. Juan lloró. Lloró de gratitud, de asombro, de amor abrumador por la Madre de Dios que había intercedido por él de manera tan poderosa. Los guardias que vinieron a la mañana siguiente a su celda no podían creer lo que veían. ¿Cómo explicar esto al califa? ¿Y qué haría el califa cuando descubriera que el hombre que había castigado había sido vindicado por el cielo mismo? Los guardias corrieron despavoridos a informar al califa. La noticia se extendió por el palacio como fuego en paja seca. La mano de Juan ha vuelto a estar en su brazo. Es un milagro. Dios ha vindicado al cristiano. El califa, un hombre que a pesar de su fe musulmana respetaba profundamente las manifestaciones de lo divino, quedó profundamente conmovido. Ordenó que trajeran a Juan inmediatamente a su presencia. Cuando Juan entró en la sala del trono, todavía débil por la pérdida de sangre y el trauma, pero con su mano milagrosamente restaurada, el califa descendió de su trono. Este gesto era extraordinario. Los califas no descendían ante nadie, pero este hombre había sido testigo de algo que trascendía las diferencias religiosas. El califa tomó la mano de Juan entre las suyas, examinando la fina cicatriz que la rodeaba como un anillo de carne. Las lágrimas corrían por su rostro. «Juan», dijo con voz quebrada por la emoción, «he cometido una terrible injusticia contigo. Tu Dios, en su poder, te ha vindicado de una manera que no puede negarse. He sido un necio al creer en esa carta sin escuchar primero tu defensa. Perdóname». Juan, con esa nobleza de espíritu que lo caracterizaba, se arrodilló ante el califa. «Mi señor», respondió, «no guardo rencor en mi corazón. Sé que fuiste engañado por aquellos que buscan destruirnos a ambos, pero este milagro no es solo para vindicarme a mí, es un mensaje del cielo. Las imágenes sagradas que defiendo no son ídolos sin vida, son ventanas al cielo, testimonios de un Dios que se hizo visible, que puede tocar nuestra carne, que escucha las oraciones de quienes lo invocan con fe». El califa ordenó inmediatamente que retiraran la mano cortada del poste público donde había sido expuesta como escarnio. La devolvió a Juan con honores. «Toma esto como recuerdo de lo que tu Dios ha hecho por ti», le dijo. Juan aceptó la mano seca y momificada y la guardó con reverencia. Durante el resto de su vida la conservaría como una reliquia que testimoniaba el poder de la intercesión de la Virgen María. Hoy, según la tradición, esta reliquia se conserva en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, como testimonio silencioso pero poderoso de uno de los milagros más extraordinarios de la historia de la Iglesia. Pero algo más profundo había ocurrido en el corazón de Juan durante aquella terrible noche. Mientras yacía en su celda con su mano cortada, mientras ofrecía ese sufrimiento a Cristo, mientras clamaba a la Virgen con una fe desesperada, algo se había quebrado en su interior. No su fe, eso nunca, sino sus ataduras al mundo. Juan había vivido durante años en el palacio, rodeado de lujos, de poder, de influencia. No se había corrompido con estas cosas, es cierto, pero ahora comprendía que Dios lo estaba llamando a algo más radical. El milagro no era solo para que recuperara su mano y continuara su vida como antes. Era una invitación a una transformación total. Durante los días siguientes, Juan se retiró a orar y meditar. El califa, todavía impresionado por el milagro, le había ofrecido duplicar su salario,
darle más honores, hacer lo que fuera necesario para compensar la injusticia cometida. Pero Juan rechazó gentilmente todas estas ofertas. Su corazón estaba siendo movido en otra dirección. Pensaba en las palabras de Cristo: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pensaba en San Antonio del Desierto, que había dejado sus riquezas para buscar a Dios en la soledad. Pensaba en los monjes que había conocido, en su tutor Cosme, que habían encontrado una libertad y una cercanía con Dios que él, a pesar de toda su devoción, apenas había vislumbrado. Una noche, Juan subió de nuevo a la terraza de su mansión. La ciudad de Damasco se extendía bajo él, sus miles de luces parpadeando en la oscuridad como estrellas caídas. Podía escuchar el murmullo lejano de la vida urbana, comerciantes cerrando sus tiendas, familias reunidas para la cena, el canto de los grillos en los jardines. Había nacido en esta ciudad, había crecido aquí, había alcanzado el pináculo del éxito mundano aquí, y sin embargo, su corazón anhelaba algo más. Cerró los ojos y oró: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Muéstrame tu voluntad. Si quieres que deje todo esto y te siga de manera más radical, dame la gracia de hacerlo. Si quieres que permanezca aquí sirviendo como lo he hecho, dame la paz de aceptarlo. Pero sobre todo, haz que mi vida sea completamente tuya. La respuesta vino con una claridad que no admitía dudas. Juan supo, con esa certeza que solo Dios puede dar, que debía dejarlo todo. Debía renunciar a su cargo, a su riqueza, a su posición y buscar a Dios en la vida monástica. Habló con su hermano adoptivo Cosme, quien había estado experimentando el mismo llamado. Los dos hombres que habían servido juntos en la corte califal, que habían sido compañeros de estudio y hermanos de alma, tomaron la decisión más radical de sus vidas. Abandonarían todo para hacerse monjes. No en Damasco, donde su fama y sus conexiones los seguirían, sino en el desierto de Judea, en uno de los monasterios más austeros y rigurosos del cristianismo oriental, el monasterio de San Sabas, también llamado la Gran Laura. Cuando Juan anunció su decisión al califa, éste quedó consternado. Juan, le dijo con voz que mezclaba el respeto con la súplica, eres irreemplazable. ¿Quién manejará los asuntos del Estado con tu sabiduría y tu integridad? Te ofrezco cualquier cosa, cualquier honor si te quedas. Pero Juan sonrió con una paz profunda. Mi Señor, me has tratado con generosidad y justicia. Has sido un gobernante justo para los cristianos bajo tu autoridad. Pero hay un rey más alto a quien debo servir ahora de una manera diferente. Mi tiempo en tu corte ha terminado. Dios me llama a otro camino. El califa, aunque dolido, respetó la decisión. Este hombre había sido testigo de un milagro. ¿Quién era él para interponerse entre Juan y su Dios? Juan distribuyó su considerable fortuna personal entre los pobres. Sus magníficas vestiduras de seda y brocado las donó a las iglesias para que hicieran ornamentos litúrgicos. Sus libros preciosos, su biblioteca que había sido su tesoro más querido, la dividió entre monasterios e iglesias. Se quedó solo con lo esencial, sus íconos más queridos, algunos pergaminos con sus escritos y la ropa simple de un peregrino. Una mañana del año 735 aproximadamente, cuando Juan tenía unos 60 años, él y Cosme salieron de Damasco. No miraron atrás. Caminaban hacia el sur, hacia el desierto de Judea, hacia una vida de la que no sabían casi nada, pero a la que Dios los estaba llamando claramente. El camino desde Damasco hasta el monasterio de San Sabas era largo y arduo, pero el camino interior que Juan estaba a punto de recorrer sería aún más desafiante. ¿Cómo recibiría la comunidad monástica a estos dos hombres que habían vivido en palacios? ¿Y cómo aprendería Juan, acostumbrado a ser respetado y escuchado, la lección más difícil de todas, la obediencia y la humildad monástica? El monasterio de San Sabas se alzaba contra las rocas escarpadas del desierto de Judea, como un nido de águilas espirituales. Era una laura, un tipo especial de monasterio
donde los monjes vivían en celdas individuales excavadas en la roca, reuniéndose solo para la liturgia común. El silencio del desierto era absoluto, interrumpido únicamente por el silbido del viento entre las rocas y de vez en cuando por el canto de los salmos que ascendía desde la iglesia del monasterio. Este era un lugar de rigor extremo, donde hombres de toda nación venían a morir al mundo y vivir únicamente para Dios. Aquí habían vivido santos extraordinarios. Las cuevas aún resonaban con las oraciones de generaciones de monjes que habían luchado contra demonios, vencido tentaciones y alcanzado alturas de contemplación que pocos mortales conocerían jamás. Cuando Juan y Cosme llegaron al monasterio, polvorientos del camino, con los labios agrietados por el sol del desierto, fueron recibidos con la hospitalidad tradicional, pero también con cierta reserva. El abad, un anciano de barba blanca y ojos que habían visto demasiadas almas pretender ser lo que no eran, los miró con atención. Conocía su historia. Las noticias del milagro de la mano de Juan habían llegado incluso a esta soledad. Sabía que estos hombres habían sido consejeros de califas, que habían vivido rodeados de riquezas y honores, y precisamente por eso era escéptico. El desierto, les dijo con voz grave, no perdona a los que vienen buscando consuelo o escapando del mundo. Aquí se viene a morir. ¿Están dispuestos a eso? Juan y Cosme se postraron ante el abad. Padre, dijo Juan con humildad genuina, venimos como niños que no saben nada. Hemos vivido en el mundo, es verdad, pero nuestros corazones han estado siempre sedientos de Dios. Ahora queremos beber directamente de la fuente. Acéptanos no por lo que fuimos, sino por lo que queremos ser, siervos inútiles de Cristo. El abad los aceptó, pero con una condición extraordinaria que revelaría su sabiduría pastoral. A Juan, ese hombre que había sido uno de los más grandes teólogos de su tiempo, cuya mente brillante había escrito tratados que circulaban por todo el mundo cristiano, le asignó un padre espiritual especialmente riguroso, un monje anciano y seco como el desierto mismo, que tenía fama de ser implacable con cualquier rastro de orgullo intelectual o espiritual. Este monje, cuyo nombre la tradición recuerda simplemente como el anciano, recibió a Juan en su celda con una mirada que parecía penetrar hasta el fondo del alma. «He oído hablar de ti», le dijo sin preámbulos, «Juan el escritor, Juan el teólogo, Juan el hacedor de milagros. Todo eso quedó fuera de estas paredes. Aquí eres simplemente Juan, un novicio que no sabe nada y que debe aprenderlo todo. Tu primera lección será el silencio. No escribirás, no enseñarás, no hablarás de teología. Obedecerás, orarás, trabajarás. Y cuando tu mente, acostumbrada a volar en las alturas del pensamiento, quiera rebelarse, la doblegarás en obediencia. ¿Comprendido?» Juan inclinó la cabeza. «Comprendido, padre. Haré todo lo que me ordenes». Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Juan. El anciano le había prohibido escribir completamente. Esto era como prohibirle respirar. Juan estaba acostumbrado a procesar el mundo a través de la escritura, a expresar su amor a Dios en himnos y tratados teológicos. Ahora, esa válvula de escape le había sido cerrada. El anciano le asignaba las tareas más humildes: limpiar las letrinas del monasterio, cargar piedras bajo el sol abrasador, trabajar en la cocina pelando verduras. Cuando Juan intentaba alguna vez hablar sobre cuestiones teológicas con otros monjes, el anciano aparecía como de la nada y lo reprendía severamente. «Te ordené hablar. Tu lengua es un caballo salvaje que debe ser domado. Silencio». Pero lo que realmente quebró a Juan fue un incidente que la tradición ha preservado como ejemplo de humildad heroica. Un día, el anciano le ordenó que fuera a Damasco a vender unas cestas que los monjes habían tejido. Pero le dijo algo que heló la sangre de Juan: «Venderás estas cestas al doble del precio que valen, y cuando la gente proteste que es demasiado caro, insistirás». Juan quedó paralizado. ¿Cómo podía hacer eso? Era deshonesto, era injusto. Contradecía todo lo que él había practicado durante años de integridad en los asuntos públicos. «Padre»,
dijo con voz temblorosa. Eso sería mentir, sería robar a la gente. No puedo hacerlo. El anciano lo miró con ojos de acero. ¿Quién te pidió tu opinión teológica sobre la obediencia? ¿Harás lo que te ordeno o abandonarás este monasterio? No hay término medio. Juan salió del monasterio con las cestas y el corazón desgarrado. Durante todo el camino a Damasco, luchaba internamente. Su razón le decía que esta orden era injusta. Su conciencia se rebelaba. Pero otra voz, más profunda, le susurraba: ¿confías en Dios? ¿Crees que puede escribir recto en líneas torcidas? ¿O confías solo en tu propio juicio? Cuando llegó a Damasco, fue directamente al mercado donde antes había sido reconocido y honrado. Ahora vestía el simple hábito monástico. Estaba más delgado, su rostro curtido por el sol del desierto. Nadie lo reconoció. Comenzó a ofrecer sus cestas al precio exorbitante que le habían ordenado. Como era de esperar, los comerciantes se burlaban de él. «Estás loco, monje. Esas cestas no valen ni la mitad de lo que pides». Pero Juan, mortificado interiormente, insistía. Entonces ocurrió algo inesperado. Un hombre se acercó, examinó las cestas y sin regatear pagó el precio completo. Era un comerciante rico que había oído hablar de los monjes de San Sabas y quería apoyar su obra. «Estas cestas», le dijo a Juan con una sonrisa, «valen mucho más que el dinero por el trabajo y la oración que representan». Juan quedó atónito. Vendió todas sus cestas al precio ordenado sin más dificultad. Cuando regresó al monasterio y le entregó el dinero al anciano, éste sonrió por primera vez. «Ahora comienzas a entender», le dijo. «La obediencia es superior al sacrificio. Tu inteligencia, tu juicio, tu reputación, todo eso debe morir. Solo entonces nacerás verdaderamente a la vida en Cristo». Esa noche, solo en su celda, Juan lloró como no había llorado desde niño. No de tristeza, sino de liberación. Comprendía ahora lo que el anciano estaba haciendo. Estaba destruyendo sistemáticamente todas las estructuras de orgullo y autosuficiencia que Juan, sin saberlo, había construido alrededor de su corazón. Su inteligencia, su erudición, su historial de servicio fiel, todo eso era bueno en sí mismo, pero se había convertido en una fortaleza del ego que impedía la rendición total a Dios. El desierto estaba haciendo su obra purificadora. Juan estaba siendo vaciado para poder ser llenado completamente de Cristo. Más tarde escribiría: «La obediencia es la tumba de la voluntad propia y la resurrección de la humildad». Y sabía de lo que hablaba porque lo había vivido en su propia carne. Pero Dios estaba preparando algo extraordinario. El silencio impuesto a Juan no era para siempre. Era la preparación para que su voz resonara con una autoridad y una pureza que solo el desierto podía dar. Y pronto, muy pronto, ese silencio sería roto de la manera más inesperada. Y si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este video con quienes necesitan escuchar sobre estos gigantes de la fe, y déjanos en los comentarios tus intenciones de oración y desde qué ciudad nos acompañas. Hazte miembro de nuestro canal para acceder a contenido exclusivo y videos anticipados que fortalecerán tu fe. Una noche, mientras la comunidad dormía, Juan fue despertado por una presencia en su celda. Abrió los ojos y vio, de pie en el umbral, una figura luminosa. Era la Santísima Virgen María, la misma que había sanado su mano años atrás. Su rostro resplandecía con una luz que no era de este mundo, pero sus ojos miraban a Juan con ternura maternal infinita. «Juan», le dijo con voz que era música celestial, «has guardado silencio como te fue ordenado. Has aprendido la humildad en el crisol de la obediencia. Pero ahora te ordeno yo, levántate y escribe. Escribe para la gloria de mi Hijo. Escribe para la defensa de su iglesia. Tu silencio ha terminado. Tu pluma es necesaria nuevamente, pero ahora purificada por el desierto, fortalecida por la humildad». Juan se levantó temblando de emoción y reverencia. La visión se desvaneció, pero su mensaje quedó grabado con fuego en su corazón. Al amanecer, fue inmediatamente a ver al anciano.
le relató la visión con todo detalle. El anciano, ese hombre duro como el sílex del desierto, se quedó en silencio largo rato. Luego asintió lentamente. «La Theotokos ha hablado», dijo usando el título griego para Madre de Dios. «¿Quién soy yo para resistir su mandato? Escribe, Juan. Pero escribe como monje, no como cortesano. Escribe desde el silencio que has aprendido, no desde el ruido del mundo, y que cada palabra sea una ofrenda a Cristo». Desde ese momento, el anciano se convirtió en el más firme defensor de Juan, y una profunda amistad espiritual nació entre estos dos hombres tan diferentes. Juan regresó a su celda y preparó sus materiales. Habían pasado meses desde que había escrito algo. Sus manos, fortalecidas por el trabajo manual, tomaron la pluma con una mezcla de familiaridad y novedad, y entonces comenzó a escribir lo que sería su obra maestra, el trabajo que lo convertiría en doctor de la Iglesia y en una de las mentes más influyentes del cristianismo oriental, la fuente del conocimiento. Esta obra monumental estaba dividida en tres partes. Primero, una exposición de la filosofía necesaria para comprender la teología. Segundo, un catálogo de todas las herejías conocidas hasta su tiempo. Y tercero, una exposición precisa y ortodoxa de la fe cristiana. La claridad con la que Juan escribía era asombrosa. Tomaba las cuestiones teológicas más complejas y las explicaba con una lógica y una precisión que las hacían accesibles sin simplificarlas. Usaba la filosofía aristotélica como herramienta, pero siempre al servicio de la revelación divina, nunca al revés. Explicaba la Santísima Trinidad de manera que la mente pudiera acercarse al misterio sin pretender agotarlo. Desarrollaba la cristología, la enseñanza sobre Cristo, con una profundidad que respondía a siglos de controversias. Dos naturalezas, divina y humana, unidas en una sola persona sin confusión ni separación. Esta formulación, que Juan perfeccionó y defendió, se convertiría en la enseñanza definitiva de la Iglesia. Pero Juan no se limitaba a la teología especulativa. También escribía sobre la vida espiritual práctica, componía himnos litúrgicos de una belleza sublime, muchos de los cánones y troparion, que todavía se cantan en las iglesias ortodoxas y católicas orientales, fueron compuestos por Juan en su celda del desierto. Escribía sobre las virtudes, sobre la oración, sobre cómo discernir la voluntad de Dios. Escribía sobre la Virgen María con una devoción que brotaba de su experiencia personal, de su intercesión poderosa. Sus homilías sobre las fiestas marianas son joyas de teología y poesía que han alimentado la devoción de millones a través de los siglos. Y por supuesto, continuó su defensa de las sagradas imágenes. Escribió 2 tratados más en defensa de los íconos, aún más profundos y completos que el primero. Estos escritos circularon clandestinamente por todo el Imperio bizantino, fortaleciendo la resistencia contra la iconoclasia. Los monjes los copiaban y escondían, los obispos fieles los citaban en sus argumentos. En el Segundo Concilio de Nicea, celebrado en el año 787, más de 20 años después de la muerte de Juan, sus escritos fueron leídos y citados extensamente. Fue allí donde la Iglesia definió solemnemente la veneración legítima de las imágenes sagradas, vindicando completamente la posición de Juan. Él había muerto sin ver esta victoria, pero sus palabras habían vencido. En el monasterio, Juan se había convertido en una figura venerada. Los monjes jóvenes venían a su celda en busca de dirección espiritual. Juan los recibía con humildad, compartiendo no teorías abstractas, sino la sabiduría ganada a través del sufrimiento, la obediencia y la oración constante. Les hablaba de la importancia de la vigilancia del corazón, de estar constantemente atentos a los pensamientos y movimientos del alma. Les enseñaba la oración de Jesús: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta oración simple pero profunda, repetida miles de veces hasta que se convirtiera en el latido del corazón, era para Juan la llave de la contemplación. Pero Juan nunca perdió su conexión con el mundo exterior. Desde su celda del desierto, mantenía correspondencia con obispos,
teólogos y fieles de todo el Oriente cristiano. Sus cartas eran esperadas con ansiedad. Respondía preguntas teológicas complejas, consolaba a los perseguidos, exhortaba a la firmeza en la fe. Su autoridad era reconocida no porque ocupara un cargo eclesiástico importante, no era obispo ni patriarca, sino porque la pureza de su doctrina y la santidad evidente de su vida le daban una autoridad moral que superaba cualquier título. Era como los padres del desierto de siglos anteriores. Su palabra tenía peso porque venía de alguien que verdaderamente vivía lo que enseñaba. Los años pasaban, Juan envejecía. Su barba se había vuelto completamente blanca, su cuerpo, marcado por los ayunos y las vigilias, se había vuelto frágil como un junco del desierto, pero sus ojos conservaban ese fuego de amor a Dios que lo había caracterizado desde su juventud. Seguía escribiendo, aunque ahora su mano temblaba y necesitaba descansar frecuentemente. Cada palabra era más preciosa porque sabía que no le quedaba mucho tiempo. Quería dejar a la Iglesia un tesoro de enseñanza ortodoxa que pudiera guiarla a través de las tormentas que sin duda vendrían, y lo logró. Su legado literario es inmenso: tratados teológicos, homilías, himnos, cartas, todo ello caracterizado por una claridad, una ortodoxia y una profundidad que pocas mentes en la historia de la Iglesia han igualado. Pero el mayor legado de Juan no estaba en sus libros, estaba en su vida misma, en ese extraordinario testimonio de un hombre que lo había tenido todo según los estándares del mundo y lo había dejado todo por Cristo. ¿Cómo serían sus últimos días? ¿Qué palabras finales dejaría este gigante de la fe antes de partir al encuentro con el Señor al que había amado tan apasionadamente? El año 749 llegó con el silencio característico del desierto de Judea. Juan tenía aproximadamente 74 años, una edad avanzada para aquellos tiempos, especialmente para alguien que había vivido con el rigor extremo de la vida monástica. Su celda, excavada en la roca viva de la montaña, se había convertido en un lugar sagrado. Las paredes desnudas estaban decoradas únicamente con algunos íconos que había traído consigo desde Damasco y que habían sido testigos de toda su transformación. El ícono de la Virgen con el niño ocupaba el lugar central, ese mismo rostro maternal que lo había acompañado desde su infancia, que había escuchado sus súplicas cuando le cortaron la mano, que se había manifestado ordenándole volver a escribir. Los últimos años de Juan habían sido de una paz profunda que solo los santos conocen. Era esa paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de un corazón completamente unido a Dios. Juan había alcanzado lo que los padres del desierto llamaban hesychia, la quietud interior, el silencio del alma en el que Dios puede ser escuchado claramente. Pasaba la mayor parte de su tiempo en oración contemplativa. Ya no necesitaba muchas palabras. Su comunión con Dios se había vuelto tan íntima que a veces bastaba con estar simplemente en su presencia, como dos amigos que se entienden sin necesidad de hablar. Pero su mente seguía activa y alerta. Continuaba recibiendo visitantes que venían desde lugares lejanos para consultarle sobre cuestiones de fe y vida espiritual. Venían monjes de otros monasterios, obispos disfrazados para evitar la persecución iconoclasta que seguía asolando el imperio bizantino, peregrinos simples que habían oído hablar del santo del desierto y querían recibir su bendición. Juan los recibía a todos con la misma humildad y atención. No importaba si era un patriarca o un mendigo, cada alma era igualmente preciosa ante sus ojos porque así lo eran ante los ojos de Dios. Había un joven monje, de nombre Esteban, que se había convertido casi en el asistente personal de Juan en estos últimos años. Ayudaba al anciano santo en las tareas que su cuerpo debilitado ya no podía realizar: traer agua del pozo, preparar la escasa comida que consumía, ordenar los manuscritos que seguían llegando de los copistas. Esteban guardaba en su memoria cada palabra que Juan pronunciaba, sabiendo que estaba en presencia de un verdadero sabio de Dios. Años después, sería él quien transmitiría muchas de las historias y enseñanzas de los últimos días de Juan, que de otro modo se habrían perdido. Una tarde,
Mientras el sol comenzaba a descender tiñendo las rocas del desierto de tonos dorados y púrpura, Esteban encontró a Juan sentado en la pequeña terraza de su celda, contemplando el horizonte. El anciano tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su rostro irradiaba una alegría inexplicable. «Padre», preguntó Esteban con preocupación, «¿estás bien? ¿Te causa dolor algo?» Juan sonrió y secó sus lágrimas. «No, hijo mío. Estas son lágrimas de gratitud. Estaba recordando mi vida, todo el camino que Dios me ha hecho recorrer, y me abruma su misericordia. Nací en una familia cristiana privilegiada cuando tantos nacen en la oscuridad. Recibí la mejor educación cuando tantos permanecen en la ignorancia. Ocupé posiciones de honor cuando tantos son despreciados. Y cuando me corté la mano por defender su verdad, Él la restauró milagrosamente. Cuando me perdí en el orgullo de mi intelecto, me trajo al desierto para enseñarme humildad. ¿Cómo no llorar de gratitud ante tanta bondad? Esteban se sentó junto a su maestro espiritual. «Padre», dijo después de un silencio respetuoso, «muchos vienen preguntando cuál es el secreto de una vida santa. ¿Qué les dirías?» Juan reflexionó largo rato antes de responder. Cuando habló, sus palabras tenían el peso de una vida entera dedicada a buscar a Dios. El secreto, si es que hay uno, es no tener secretos con Dios, entregarle absolutamente todo, tus éxitos y tus fracasos, tus virtudes y tus pecados, tus alegrías y tus dolores. No guardar nada para ti, y después confiar. Confiar incluso cuando no entiendes, confiar cuando el camino es oscuro, confiar cuando Dios parece silencioso, porque Él nunca abandona, nunca olvida, nunca deja de trabajar para nuestro bien, aunque nosotros no podamos verlo en el momento. Las semanas siguientes, Juan sintió que su cuerpo comenzaba a fallar de maneras que no había experimentado antes. No era dolor exactamente, sino un debilitamiento profundo, como si la vida misma estuviera retirándose gradualmente de sus miembros. No le molestaba. De hecho, lo recibía con una serenidad asombrosa. «Mi tienda terrestre se está desmontando», le dijo a Esteban con una sonrisa, «para que pueda mudarme a la morada eterna que Cristo ha preparado para los que lo aman». Pidió recibir los últimos sacramentos. El sacerdote del monasterio vino y le administró la santa unción, ungiendo su cuerpo frágil con el óleo sagrado mientras oraba por la sanación de su alma y la preparación para el encuentro con Dios. Juan pidió que lo llevaran una última vez a la iglesia del monasterio para la divina liturgia. 2 monjes lo sostuvieron por los brazos mientras caminaba lentamente por el camino rocoso. Cuando entró en la iglesia, toda la comunidad estaba reunida. Los íconos en las paredes parecían observarlo con especial intensidad. Juan se postró ante el altar con dificultad, pero con devoción profunda. Recibió la Sagrada Comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, que había defendido con su pluma y con su vida. Lágrimas corrían por su rostro mientras saboreaba ese pan de vida. «Ahora puedo partir en paz», susurró, «porque mis ojos han visto tu salvación y mi boca ha recibido tu cuerpo santísimo». Esa noche, de regreso en su celda, Juan llamó a los hermanos más cercanos. Quería despedirse, no con tristeza, sino con las últimas enseñanzas que Dios le ponía en el corazón. Su voz era débil pero clara. «Hermanos míos amados», comenzó, «pronto me iré con el Señor. No lloren por mí, porque voy al encuentro de aquel que ha sido el amor de mi vida. Pero les dejo estas últimas palabras. Permanezcan fieles a la fe ortodoxa que hemos recibido de los apóstoles. No se dejen seducir por novedades que contradicen la tradición de la Iglesia. Veneren las sagradas imágenes, porque en ellas veneramos no la madera o la pintura, sino la realidad que representan. Amen a la Santísima Virgen con todo su corazón, porque ella es la madre que intercede poderosamente por todos sus hijos. Y sobre todo, amen a Cristo con un amor que no tenga límites ni condiciones». La voz de Juan se fue apagando. Cerró los ojos no para dormir, sino para entrar en una oración tan profunda que parecía estar ya tocando las puertas del cielo. Los hermanos salieron en silencio,
sabiendo que estaban presenciando los últimos momentos de un santo. ¿Cuáles serían sus últimas palabras? ¿Qué vería su alma mientras cruzaba el umbral entre este mundo y el próximo? El 4 de diciembre del año 749, cuando las primeras luces del alba comenzaban a iluminar el desierto de Judea, Juan Damasceno entregó su alma a Dios. No hubo agonía visible, no hubo lucha. Simplemente exhaló su último aliento mientras murmuraba el nombre de Jesús, ese nombre que había sido su refugio, su fortaleza, su todo durante 74 años de vida intensa. Esteban, que había permanecido velando junto a él toda la noche, vio algo que nunca olvidaría. El rostro de Juan, que mostraba las marcas de la edad y las austeridades del desierto, se transformó. Una paz sobrenatural lo inundó, sus facciones parecieron rejuvenecer, y por un instante fugaz, una luz suave pareció emanar de él. Entonces supo con certeza que estaba presenciando no una muerte, sino un nacimiento. El paso de este mundo de sombras a la luz plena de la presencia de Dios. La noticia de la muerte de Juan se extendió rápidamente por todo el oriente cristiano. En Damasco, la ciudad que lo había visto nacer y crecer, los cristianos lloraron la pérdida de su hijo más ilustre. En Constantinopla, incluso entre los iconoclastas que lo habían perseguido y calumniado, había quienes reconocían en privado que había muerto un gigante. En los monasterios dispersos por Egipto, Siria, Palestina y más allá, los monjes cantaron oficios especiales por el reposo de su alma, aunque en el fondo de sus corazones sabían que Juan no necesitaba sus oraciones, sino que ahora era él quien intercedía por ellos desde el cielo. El cuerpo de Juan fue sepultado en el mismo monasterio de San Sabas, en una tumba excavada en la roca, cerca de la iglesia donde tantas veces había orado. Inmediatamente comenzaron a reportarse milagros en su tumba. Personas enfermas que venían a orar junto a sus restos sanaban de enfermedades que los médicos habían declarado incurables. Personas atormentadas por espíritus malignos encontraban liberación. Pero más que los milagros físicos, eran los milagros espirituales los más numerosos. Conversiones profundas, vocaciones religiosas que nacían después de orar ante su tumba, resolución de dudas teológicas que habían atormentado a almas inquietas durante años. Juan seguía enseñando y guiando, ahora desde el cielo. Los siglos pasaron, pero la influencia de Juan no disminuyó. En el año 787, 38 años después de su muerte, el Segundo Concilio de Nicea se reunió finalmente para resolver la controversia iconoclasta. Los padres conciliares leyeron extensamente los tratados de Juan en defensa de las imágenes sagradas. Sus argumentos fueron reconocidos como expresión perfecta de la fe tradicional de la Iglesia. El concilio definió solemnemente: definimos con toda certeza y cuidado que de manera semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz, así también las venerables y santas imágenes deben ser expuestas en las santas iglesias de Dios, porque el honor dado a la imagen pasa al original, y el que venera una imagen venera a la persona que en ella está representada. Eran casi las palabras exactas que Juan había escrito décadas antes en su celda del desierto. La Iglesia reconoció formalmente la santidad de Juan y lo declaró doctor de la Iglesia, uno de los 37 santos en toda la historia del cristianismo que han recibido este título por la excelencia de su enseñanza teológica y la santidad de su vida. Es venerado tanto en la Iglesia católica como en las iglesias ortodoxas orientales. Su fiesta se celebra el 4 de diciembre en Occidente y el 27 de marzo en Oriente. Iconos de San Juan Damasceno adornan iglesias en todo el mundo. Generalmente se le representa como un anciano monje con barba blanca, sosteniendo un pergamino con sus escritos, y con su mano derecha prominentemente visible como testimonio del milagro de su restauración. Pero más allá de los honores oficiales, Juan vive en la fe cotidiana de millones de cristianos que quizás nunca han oído su nombre. Cada vez que un cristiano ortodoxo canta ciertos himnos en la divina liturgia, está cantando palabras compuestas por Juan. Cada vez que un católico contempla un ícono de Cristo o de la Virgen María,
y lo besa con devoción, está viviendo la verdad que Juan defendió con su pluma y con su vida. Cada vez que un teólogo explica el misterio de la encarnación o la unión de las dos naturalezas en Cristo, está usando formulaciones que Juan clarificó y perfeccionó. La vida de Juan Damasceno es un testimonio extraordinario de que Dios puede usar cualquier circunstancia para sus propósitos. ¿Quién hubiera imaginado que un cristiano viviendo bajo gobierno musulmán se convertiría en el defensor más importante de la fe ortodoxa en un momento crítico de la historia? ¿Quién hubiera pensado que la pérdida de su mano sería el preludio de un milagro que confirmaría la verdad que defendía? ¿Quién hubiera predicho que un consejero de califas terminaría sus días como humilde monje en el desierto? Pero así trabaja la providencia divina, escribiendo su historia de salvación con la tinta de nuestras vidas, a menudo de maneras que no podemos comprender hasta que miramos hacia atrás y vemos el diseño completo. Hay una última historia sobre Juan que merece ser contada. Se dice que años después de su muerte, un joven monje que sufría de terribles dudas sobre su vocación y su fe, tuvo un sueño. En ese sueño, vio a Juan Damasceno que se le acercaba sonriendo. El santo le dijo: «¿Por qué dudas, hijo mío? ¿No ves que el mismo Dios que sostuvo mi mano cuando la cortaron, que me guió desde el palacio al desierto, que transformó mi orgullo en humildad, puede también sostener tu vida y guiarte por el camino que ha preparado para ti? Confía, simplemente confía. Y cuando el camino sea oscuro, recuerda, la oscuridad nunca es tan profunda que la luz de Cristo no pueda penetrarla». El joven despertó transformado. Sus dudas se habían disipado. Se convirtió más tarde en un santo abad, cuyo monasterio floreció durante siglos, y siempre mantuvo en su celda un ícono de San Juan Damasceno, su padre espiritual invisible que lo había guiado en el momento de mayor necesidad. Esta es la historia de San Juan Damasceno, teólogo brillante, defensor intrépido de la fe, poeta inspirado, monje humilde, santo poderoso. Un hombre que vivió entre dos mundos, Oriente y Occidente, cristianismo e islam, palacio y desierto, y que en medio de todas esas tensiones mantuvo su corazón firmemente anclado en Cristo. Un hombre que conoció el poder milagroso de la intercesión de la Virgen María. Un hombre que aprendió en el desierto las lecciones más difíciles y preciosas, que la obediencia vale más que el sacrificio, que la humildad es el fundamento de todas las virtudes, que solo cuando morimos a nosotros mismos podemos vivir verdaderamente para Dios. Y ahora, hermano, hermana, que has escuchado esta historia hasta el final, es tiempo de que te unas a Juan en oración, de que presentes a Dios, a través de la intercesión de este gran santo, las necesidades de tu corazón, las luchas de tu alma, los anhelos más profundos de tu vida. San Juan Damasceno, Padre espiritual de todos los que buscan a Dios con corazón sincero, te ruego que escuches estas palabras que brotan desde lo más profundo de mi ser. Tú que conociste los palacios y el desierto, tú que experimentaste el poder del mundo y el poder de la humildad, tú que fuiste herido en tu carne pero sanado milagrosamente por la intercesión de la Madre de Dios, escucha ahora mi súplica y lleva mis intenciones ante el trono del Altísimo. Santo Juan, tú que defendiste con tu pluma las sagradas imágenes, defiende ahora mi fe cuando se ve atacada por las dudas, por las tentaciones, por las voces del mundo que quieren arrancar de mi corazón la devoción a Cristo y a su Madre Santísima. Cuando me sienta confundido por las doctrinas falsas que circulan en estos tiempos, cuando escuche voces que contradicen la verdad del Evangelio, dame la claridad de pensamiento que te caracterizó, la firmeza en la fe que mostraste incluso cuando eso te costó todo, la valentía para defender la verdad aunque me cueste la reputación, la comodidad o incluso cosas más grandes. Que tu ejemplo me inspire a no callar cuando la verdad está siendo pisoteada. Intercede por mí ante la Santísima Virgen María, ella que escuchó tu clamor cuando yacías en la celda con tu mano cortada, ella que se te apareció ordenándote volver a escribir para la gloria de su Hijo.
Pídele que interceda también por mí en mis necesidades más urgentes. Tú sabes, Santo Juan, las enfermedades que afligen mi cuerpo, los dolores que a veces parecen insoportables, las limitaciones físicas que me impiden servir a Dios como quisiera. Pídele a ella, salud de los enfermos, que mire con compasión mi fragilidad. Si es voluntad de Dios, que me conceda la sanación física. Pero si Dios permite que continúe en la enfermedad, que me dé la gracia de unir mis sufrimientos a los de Cristo en la cruz, de hacer de cada dolor una ofrenda de amor, de encontrar en la enfermedad misma un camino de santificación. San Juan Damasceno, tú que fuiste liberado milagrosamente de la injusticia cuando el califa te cortó la mano basándose en una falsedad, libérame también a mí de las ataduras que aprisionan mi alma. Sabes que llevo dentro de mí adicciones que me avergüenzan, vicios que parecen más fuertes que mi voluntad, hábitos destructivos que me alejan de Dios y dañan mi vida. Estas cadenas invisibles son más dolorosas que cualquier prisión física. Intercede para que el poder de Cristo rompa estas ataduras. Que su gracia sea más fuerte que mi debilidad. Que el Espíritu Santo me dé la fortaleza para resistir las tentaciones, la sabiduría para huir de las ocasiones de pecado, la perseverancia para levantarme cada vez que caiga. No permitas que la vergüenza de mis fracasos me aleje de la misericordia infinita de Dios. Recuérdame que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, que su amor no depende de mi perfección, sino de su bondad infinita. Tú que experimentaste la protección divina incluso viviendo bajo gobernantes no cristianos, extiende tu manto de intercesión sobre mí y mi familia. Protégenos del mal que acecha en este mundo oscurecido por el pecado. Que ningún daño espiritual, físico o emocional pueda tocarnos. Cuando las fuerzas de las tinieblas intenten destruir la paz de mi hogar, cuando el enemigo de las almas busque sembrar discordia entre los que amo, levántate como poderoso intercesor ante Dios. Que tu oración sea como un muro de fuego alrededor de los míos. Protege especialmente a mis hijos, si los tengo, o a los niños de mi familia, que crezcan en la fe, que sean preservados de las influencias corruptas de este mundo, que encuentren su camino hacia Cristo desde temprana edad. Y si alguno de mis seres queridos se ha alejado de Dios, intercede poderosamente para que la gracia divina los alcance y los traiga de vuelta al redil del buen pastor. Santo Juan, tú que ocupaste posiciones de responsabilidad y las ejerciste con integridad impecable, bendice mi trabajo y mis proyectos. Sabes que necesito ganarme el sustento, que tengo responsabilidades que cumplir, que hay personas que dependen de mí. Pide a Dios que bendiga el trabajo de mis manos, que me dé sabiduría para tomar las decisiones correctas, que abra puertas que ningún hombre puede cerrar y cierre puertas que no debo atravesar. Si estoy desempleado, intercede para que encuentre trabajo digno, que me permita mantener a los míos sin comprometer mi integridad ni mi fe. Si tengo negocios o proyectos, que prosperen no solo para mi beneficio, sino para que pueda ser generoso con los necesitados y contribuir a la extensión del reino de Dios. Que nunca busque la riqueza por la riqueza misma, sino que use todos los recursos que Dios me confíe como un administrador fiel de sus dones. Tú que fuiste humillado profundamente en el desierto, que tuviste que aprender la obediencia a través del sufrimiento, enséñame también a mí las lecciones de la humildad. Reconozco que mi orgullo es uno de mis mayores obstáculos para crecer en santidad. ¿Cuántas veces he puesto mi voluntad por encima de la voluntad de Dios, mi juicio por encima del consejo de la Iglesia, mis deseos por encima de las necesidades de otros? Intercede para que Dios me dé un corazón verdaderamente humilde, capaz de reconocer mis errores, de pedir perdón sin excusas, de aceptar corrección sin resentimiento, de servir sin buscar reconocimiento. Que aprenda como tú aprendiste que la verdadera grandeza está en hacerse pequeño, que el verdadero poder está en la debilidad abrazada por amor a Cristo, que la verdadera sabiduría comienza con reconocer cuán poco sabemos. San Juan Damasceno,
Tú cuya devoción a la Virgen María era tan profunda que ella misma se te apareció, aumenta en mí el amor a la Madre de Dios, que aprenda a recurrir a ella en cada necesidad, a consagrarle cada día, a imitarla en su fidelidad inquebrantable a la voluntad divina. Enséñame a rezar el rosario con la devoción con la que tú te postrabas ante su ícono en tu celda del desierto, que mi hogar tenga siempre un lugar de honor para su imagen sagrada. Que mi corazón sea un santuario donde ella reine como madre y reina, y que cuando llegue mi última hora, cuando tenga que cruzar el valle de sombra de la muerte, ella esté presente para guiarme hacia su Hijo, como estuvo presente en tu muerte, Santo Juan. Fortalece mi esperanza en medio de las dificultades de esta vida. Tú viviste en tiempos de persecución, de herejía triunfante, de confusión en la iglesia, y sin embargo, nunca perdiste la esperanza porque sabías que Cristo ha vencido al mundo. Cuando me sienta abrumado por las noticias del mundo, por la maldad que parece triunfar, por la apostasía de muchos que abandonan la fe, recuérdame que la victoria final ya está asegurada, que Cristo resucitó y vive, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, que cada lágrima será enjugada, cada injusticia corregida, cada dolor transformado en gloria. Dame esa perspectiva eterna que te permitió a ti mantener la paz incluso en medio de las tormentas. Aumenta mi caridad, Santo Juan. Tú que distribuiste tu fortuna entre los pobres antes de entrar al monasterio, tú que ayudaste a tantos desde tu posición en la corte del califa, enséñame a ver a Cristo en el rostro de cada necesitado. Que no cierre mi corazón ante el que pide, que comparta no solo mi abundancia, sino incluso mi necesidad. Que sea generoso no solo con mi dinero, sino con mi tiempo, mi atención, mi compasión. Que sepa perdonar como Cristo me perdona, 70 veces 7. Que no guarde rencores que envenenan mi alma. Que bendiga a los que me maldicen, que ore por los que me persiguen, que devuelva bien por mal como enseñó el Señor. Intercede especialmente por las intenciones particulares que llevo en mi corazón en este momento. Tú las conoces, aunque no las pronuncie en voz alta. Sabes las preocupaciones que me quitan el sueño, las situaciones imposibles que enfrento, las relaciones rotas que necesitan sanación, las decisiones difíciles que debo tomar. Lleva todo esto ante el trono de la gracia. Pide a Dios que intervenga poderosamente en estas circunstancias. Que haga milagros si es necesario, como hizo contigo restaurando tu mano, pero sobre todo que me dé su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que me permita descansar en su providencia, incluso cuando no entiendo sus caminos. Santo Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, defensor de los íconos sagrados, monje humilde del desierto, poeta inspirado del Espíritu, te pido finalmente que me acompañes en mi camino hacia la santidad. No aspiro a ser un gran teólogo como tú, aunque admiro tu sabiduría. No busco hacer milagros, aunque reverencio los que Dios obró a través de ti. Pero sí deseo con todo mi corazón lo mismo que tú deseaste: amar a Cristo con todo mi ser, servirle con fidelidad todos los días de mi vida y llegar finalmente a contemplar su rostro en la gloria eterna. Ayúdame a perseverar en este camino. Cuando me canse, fortaléceme. Cuando dude, ilumíname. Cuando caiga, levántame. Y cuando llegue mi última hora, como llegó la tuya en aquella madrugada del 4 de diciembre del año 749, que pueda también yo exhalar mi último aliento pronunciando el nombre de Jesús, con la certeza de que voy al encuentro del amor que ha sido el sentido de toda mi existencia. Amén. Hermano, hermana, si esta historia ha tocado tu corazón, si la vida de San Juan Damasceno te ha inspirado, te pido que te suscribas a nuestro canal para seguir conociendo a estos gigantes de la fe que nos precedieron. Comparte este video con tus amigos y familiares que necesitan escuchar historias de esperanza y santidad. Déjanos en los comentarios tus intenciones de oración. Cuéntanos desde qué ciudad del mundo nos escuchas. Comparte cómo la vida de este santo ha impactado tu propia vida.
y considera hacerte miembro de nuestro canal para tener acceso a contenido exclusivo, videos anticipados y material especial que te ayudará en tu caminar con Cristo. Que San Juan Damasceno interceda por todos nosotros, que la Virgen María nos cubra con su manto maternal, y que Cristo nuestro Señor nos guíe siempre por el camino de la verdad y la vida. Buenas noches, y que descanses en la paz de Dios.